Bienvenidos a esta serie de entrevistas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que son los premios ya más importantes que se entregan en Europa Central a los líderes de América Latina, ya sea organización, emprendimiento, proyecto, incluso esta política pública, que trabajan por su contribución al desarrollo sostenible y a la innovación social. Y hoy tenemos el privilegio de hablar con Pablo Montaño, que ya tuve el privilegio de hablar anteriormente, seguramente por ahí encontrar la charla. Y bueno, él es la cabeza y también parte de los autores del tema, que hoy es el protagonista de esta nominación, el tema. Y bueno, sin más preámbulo, vámonos a la primera pregunta, que es saber quién eres tú, Pablo, y bueno, ¿qué haces? Gracias, Roberto. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes y con toda la gente de Global Leaders. Mi puesto ahorita, bueno, yo soy Pablo Montaño, soy de Chihuahua, México, pero radico ahorita en Guadalajara, desde donde trabajo como productor de impacto de la campaña del documental del tema, que es un documental sobre la crisis climática, que sí son 6 episodios, y mi trabajo ha sido el último año y cachito, ya casi año y medio, hacer que esta serie documental se convierta en una herramienta para las personas, las comunidades, las luchas que aparecen en esos 6 episodios. Lo hago desde una organización que coordino, que se llama Conexiones Climáticas, y desde ahí hemos generado redes, hemos generado un montón de experiencias que ahorita estaré comentando, de lo que ha implicado esto, que empieza como un proyecto audiovisual, pero de ahí se desdobla a los territorios, se desdobla a las luchas, se desdobla a esta gran misión que tenemos delante, ¿no? Que es enfrentar esta crisis del clima que nos amenaza en todos los frentes. Gracias, Pablo. Yo creo que el tema, y bueno, también tu trabajo, ha sido ya muy conocido en México porque se centra en México esta serie documental. Sin embargo, la crisis es a nivel global, lógicamente, pero en Latinoamérica también es una crisis que se avecina y que muchos gobiernos y organizaciones están preparándose. ¿Nos puedes platicar exactamente esta evolución del tema? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Y también, bueno, también qué más está involucrado y el impacto que ha tenido también toda esta trayectoria Claro, que lleva. con todo gusto, Roberto. El tema cuenta con dos grandes aliados, ¿no? Dentro de su realización. El primero es Gael García Bernal, actor, director, productor, que justo es desde su casa productora La Corriente del Golfo que se hace este documental. Y la otra gran aliada es Yasnaya Aguilar Gil, que es una lingüista mije, posiblemente una de las personas más inteligentes que yo conozco en este planeta, ¿no? Y que ambos se convierten en los testigos de esta serie documental. Gael y Yasnaya van, platican con personas en las comunidades, cuestionan desde 6 temas, que son el agua, la calidad del aire, el carbón, la energía, los océanos y los alimentos, ¿no? Generan esta conversación con personas que podríamos decir que son la primera línea frente a la crisis climática. Entonces, y a la vez, cuando salen ya, digamos, publicados los documentales, pues naturalmente armamos una estrategia de difusión a partir de los alcances, pues la relevancia que da que esté un actor como Gael involucrado, ¿no? En un proyecto así, que está hablando de cambio climático. Digamos, surge el proyecto a partir de cuestiones un tanto fortuitas. Yo en 2020, con la pandemia, como muchas otras personas, decidí hacer un podcast, ¿no? Por eso tengo un micrófono de estos. Y ese podcast termina siendo escuchado por Gael. Era un podcast que era una ficción futurista que se llamaba 2050, el fin que no fue. Y el objetivo que yo tenía con ese podcast era mostrar cómo se vería un 2050 donde logramos todo lo necesario para enfrentar esta crisis, ¿no? Y Gael lo escucha y me escribe por Twitter, entonces naturalmente yo me quedo así como de sorpresa de, caray. Y el mensaje de Gael era, primero decirme que padre estaba el podcast y que si podíamos platicar un día de estos y que le encantaría ponerse en contacto para ver qué podíamos hacer juntos, ¿no? Y así se dieron una serie de conversaciones por Zoom, todas muy raras para mí, ¿no? Estar de repente platicando con Gael sobre cambio climático, sobre qué hacer, sobre cómo lo vivimos también como papás desde nuestra paternidad y demás. Y así de repente surge, ¿no? Le propongo que hiciéramos una serie documental de cara a las elecciones de 2021 en México, pensando en que hay una agenda que tiene que ser conocida, que está muy en los linderos, y él lo acomoda también a una experiencia que él había tenido con una serie documental sobre migración que se llama Los Invisibles, ¿no? Y de ahí ya se acomodan, digamos, este formato de 6 episodios
Y es en diciembre de 2020 que nos vamos a grabar la primera parte y luego en enero de 2021 la segunda parte, que van por estos 6 temas que ya te comenté y 6 territorios distintos que son Chihuahua, Monterrey, Coahuila, Jalisco, Cozumel y Tabasco. Bueno, se ve que independientemente de que nació desde un podcast de la idea principal o de la idea original y evolucionó hacia una serie documental con una persona muy reconocida, me imagino que no fue una evolución perpendicular, sino fue muy caótica tal vez. Y eso nos permite preguntarnos cuáles fueron los retos más difíciles que enfrentaste en todo este tiempo desde el principio, lógicamente, hasta que empeces a publicar esta serie de documentales. ¿Cuáles fueron esos retos más difíciles? Sí, yo ahí lo extendería, Roberto, desde la idea original hasta, digamos, los retos que ya tenemos ahorita en el momento de la campaña de impacto, ¿no? Porque al principio, al final de cuentas, fueron los mismos los retos que cómo planteamos una serie sobre cambio climático, un tema tan grande, tan inasible, de tantas aristas, ¿no? ¿Cómo te explico cómo se ve en la crisis climática en México, ¿no? Y ahí la respuesta es, bueno, vámonos a los esenciales, ¿no? Por eso los episodios son el agua. Y bueno, de ahí vámonos a un lugar, fue definir dónde podemos hablar del agua en México. El 80% del país vive algún grado de sequía, ¿no? Ese es un dato de la Conagua del año pasado. O sea, ¿dónde planteamos esta problemática? Y nos fuimos a un lugar que dijéramos, esto, podemos ver Chihuahua, podemos analizar la problemática de Chihuahua, pero Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, van a voltear a ver Chihuahua y van a decir, ok, eso también me habla a mí, ¿no? Entonces buscamos, eso fue un reto, ¿no? Cómo hablar de la crisis climática y desde dónde. Y entonces lo definimos encontrando lugares que pudieran ser replicables. Quizá la única experiencia que no tiene ese pivoteo tan claro sería Coahuila, ¿no? Con el tema del carbón. Porque es muy particular la región carbonífera, no tenemos otra región carbonífera en el país. Sin embargo, sí hay algunas particularidades que resuenan con la minería, ¿no? Y por eso incluimos el tema del carbón, porque al final tienes esa lógica de la minería que también está impactando fuertemente el tema ecosistémico, ambiental y también tiene una huella climática importante. Entonces, ese fue el primer reto. El segundo reto es, ¿cómo podemos hacer una serie con Gael García que no se trate de Gael García? Es una cosa, una lógica medio rara, ¿no? O sea, sí queremos que Gael obviamente esté, queremos que platique, queremos que sea como este testigo, pero no queremos que al final del día sea la opinión de Gael, ¿no? Sobre la cuestión del clima, ¿no? Y la verdad ahí hay una generosidad muy grande de parte de Gael que no busca como ese reflector de experto del clima, ¿no? Y que más bien dice él, bueno, yo quiero, así como muchos, quiero entender la problemática climática y entonces el papel de él es preguntar y es escuchar, ¿no? Entonces, si tú lo ves en la serie, él está escuchando, está generando preguntas, al igual que Yasnaya, y entre ellos generan un diálogo, ¿no? Que afortunadamente sucedió muy bueno, ¿no? Porque la verdad es que era uno de los riesgos, ¿no? Que decíamos que tal si no se llevan, ¿no? O sea, nunca han platicado más allá de un par de frases. Luego el tercer reto fue al momento de dar la salida, ¿no? O sea, ¿quién queremos que lo vea? ¿Quién necesitamos que vea este documental, ¿no? Porque es una disputa tremenda, ¿no? Las redes sociales es una disputa enorme, lo que está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? En términos de comunicación, de contenidos que están disponibles. Y sí, una parte importante era que hubiera una salida grande, que se viera en redes sociales, pero luego hubo un trabajo de humildad porque todo el mundo quiere que su material se vuelva viral, ¿no? Todo el mundo quiere que, no, me topo gente viendo el tema en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Y ahí hicieron memes. Y eso no pasó, ¿sabes? Entonces, ¿qué sí pasó? Fue que lo que te comento, ¿no? Llevamos el documental para que se convirtiera en una herramienta de las comunidades. Entonces ahí vino un siguiente reto que fue devolverle el documental a quienes aparecieron. Cuando planteamos los guiones, cuando me tocó escribir los guiones, yo lo que hacía era hablar con cada una de las personas que íbamos a entrevistar y preguntarles cuál es el ángulo que conviene, ¿no? O sea, a dónde tenemos que ir, con quién tenemos que hablar, cómo se ve el problema del agua en Chihuahua, ¿no? No asumir que yo soy el experto y yo te voy a decir cuál es tu problema en tu ciudad o en tu región. Y entonces el siguiente reto fue devolverles y decirles, oigan, aquí esto es lo que quedó, ¿no? ¿Les sirve? ¿Les funciona? Buscábamos que cada uno de los episodios fuera tan bueno para las comunidades que ellos lo pudieran usar como una tarjeta de presentación, como una herramienta de presión, como una herramienta de difusión de sus acciones, ¿no? Entonces ese fue el tercer reto. El cuarto reto fue, ¿cómo armamos algo más? ¿Cómo no se queda esto nada más en un documental, en un contenido que genera conciencia y ya?
Y hay el reto ahí es que siempre queremos brincar y queremos hacerlo todo, ¿no? Ya, lo que se me ocurrió a mí desde mi escritorio en Guadalajara y mis 2 años de encierro de pandemia, se me ocurre que lo que hay que hacer en Chihuahua es A, B y C, ¿no? Sin embargo, ahí fue un reto, digamos, también de tiempo y de esfuerzos, porque lo que nos correspondió hacer fue volver a ir al territorio, o sea, volver a ir a cada uno de los lugares que grabamos con la misma gente e hicimos unas cosas que se llamaban talleres de narrativa climática y que era con la comunidad, platicar cuál era la problemática que ellos veían, cómo la veían, a darles una introducción al tema de la crisis climática, porque aunque sean defensores del territorio, no necesariamente se asumen como parte del colectivo del movimiento climático. Pero desde ese taller hacer un ejercicio de identificación de actores, un ejercicio de identificación de acciones posibles que podríamos hacer hilvanando o tejiendo la parte de la lucha que ellos tienen, sea la del agua, sea la del carbón, la de la calidad del aire, con la lucha climática. Entonces era generar una sinergia donde ambas partes estuviéramos de acuerdo que hay un plan, ¿no? Y salir de esas 3 horas y media de taller más o menos con un resultado donde, ok, entonces lo que vamos a hacer es esto, y a los actores que vamos a buscar mover son estos, ¿no? Entonces, de un plan que simplemente es, vamos a aventar el documental ahí a que se vea, ¿no? Y que lo vea quien tenga que verlo, a necesitamos que lo vean los estudiantes, porque son pieza clave en el movimiento de defensa del territorio de Chihuahua, porque ellos van a ser quienes van a accionar la presión que necesitamos que sientan las autoridades. Ah, ok, eso es muy distinto, ¿no? Entonces, ese fue nuestro cuarto reto, y el quinto reto es el de tejer una red, ¿no? O sea, que esto no quede nada más en acciones individuales en territorios, sino esas mismas personas, esos mismos colectivos, organizaciones, comunidades que ya vieron que sí hay una razón para estar vinculado al movimiento climático, se vinculen con otras personas. Y eso ha sido un reto de estar empujando un espacio, que es un espacio de encuentro entre distintas organizaciones, que muchas veces no tendrían nada que andar haciendo en la misma mesa, ¿no? Porque tú dijeras, yo siembro manglares, ¿no? O yo me encargo de defender corales. Qué padre que alguien esté defendiendo los cerros de Chihuahua, pero no sé si tenemos mucho que platicar. Pero ese espacio ha sido producto de mucho esfuerzo y de mucha energía, ¿no? Vamos a juntarnos, vamos a encontrar cuáles son los puntos donde podemos apoyarnos. Y entonces hemos identificado que además de las acciones individuales que estamos implementando en cada uno de estos territorios, porque los resultados de los talleres de narrativa no ha sido así como, venga, buena suerte, ¿no? Que les vaya muy bien en sus luchas, sino que ha sido, venga, vamos a darle, ¿no? Y entonces hemos vuelto a implementar ya proyectos en cada uno de esos territorios. Ahorita les platico un poco más de algunos de esos casos. Pero ya lo que también sucede es que hay eventos o acciones o coordinaciones entre todas las organizaciones de estos 6 estados al principio, que al final se convirtieron en 7, porque también se sumó Baja California Sur, aunque no tuvimos episodio ahí, y generar acciones de apoyo, de difusión, de divulgación de las luchas, de firma de comunicados, y esto va generando como una bola de nieve, ¿no? Una bola de nieve donde se siente que no hay un movimiento climático, de pronto organizaciones que ya están ahí, no lo inventamos, simplemente si les oigan, sí son, y vamos a juntarnos, y vamos a ponernos de acuerdo, y vamos a discutir qué podemos hacer. Gracias, Pablo. Y bueno, creo que has compartido un poco, que por cierto, felicidades por ese trabajo, se ve que ha sido una lucha titánica, pero has compartido también algunas satisfacciones de ese trabajo. Y bueno, la siguiente pregunta va acerca de aquellas satisfacciones y se plantea en forma de lecciones de éxito y liderazgo. Sin embargo, es importante mencionarte que esta pregunta está hecha porque parte de estas lecciones y lógicamente esta entrevista va a la nueva generación de líderes que están en el sector público y privado o incluso la actual, en donde ellos van lógicamente a basarse cuáles son esas lecciones tan importantes que podemos recuperar de este trabajo que has hecho. Así que si las pudieras enumerar en 5 o igual 3 estaría bien. Te agradezco. Ya viste que hablo mucho. Okay. Sí. Lecciones de liderazgo. Yo creo que lo primero es siempre, o sea, yo creo que fue un gran acierto, fue escuchar, ¿no? O sea, lo que digo de este reto que era cómo tenemos que o coordinarnos, montar como las acciones desde la escucha, desde el reconocimiento de que no porque entendamos, no porque yo entienda el tema de cambio climático, entiendo la problemática que está ocurriéndole a la gente en Tabasco, a la gente en Chihuahua, a la gente en Coahuila, ¿no? Y mucha humildad para quienes ya construyeron ahí. Esa lección nos ha permitido generar alianzas donde no las había, trabajar a distancia a pesar de las dificultades que tiene no estar compartiendo el territorio, no estar compartiendo los espacios siempre, ¿no? Pero, y digamos, una práctica donde, esa puede ser una segunda lección, mejor me quedo en esta, pero la práctica
de ir al paso de la organización que está en el territorio y respetando los procesos que lleva esa organización y que lleva la gente que está poniendo el cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente es frustrante porque yo bajo recursos y pedí que esto va a durar 6 meses y es un proyecto así, ya está, pero ya nos han puesto de acuerdo porque tienen una asamblea y resulta que es muy importante para ellos lo que va a ocurrir dentro de 2 meses, entonces no podemos hacer nada antes. Entonces, es frustrante, pero es también entender que no son tus tiempos y que la gente que está en el territorio lleva mano, ¿no? Y dentro de esos logros, por ejemplo, nos ha permitido fortalecer o apoyar o poder acompañar procesos que son bien lindos, que son bien potentes y que tenían hasta cierto punto poca visibilidad, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo que están haciendo en la defensa de los cerros de Chihuahua, ¿no? Que era un trabajo de un contexto que no se entendía para muchas personas y que acercando herramientas, sobre todo generadas por ellos mismos y nosotros apuntalando procesos verdaderamente que faltan nada más como pequeños empujones, se ha logrado una inercia que nos tiene haciendo eventos, nos tiene buscando nuevas alianzas para estos colectivos de ambientalistas que los vamos a conectar con senderistas y con ciclistas de montaña que son como aliados naturales de su causa, ¿no? Para presionar y presentar los cerros de Chihuahua como un ecosistema, no una tierra hoja en blanco a ver a qué horas le meto un fraccionamiento nuevo, sino una tierra de la que depende el agua y la calidad del aire y la biodiversidad de toda una región, ¿no? Entonces ese ha sido uno de los aprendizajes más bonitos. Otro es justo esto de la humildad de entender qué es lo que ya se construyó ahí y desde ahí empezar a ver cuáles son las oportunidades que hay para tú, un nuevo actor, involucrarte, participar de ello, ¿no? Y ahí, por ejemplo, y cómo no dar, a veces el mensaje lo queremos dar así como va, ¿no? Sobre todo en temas climáticos, que es tan urgente, ¿no? Veo tu fondo y veo así las líneas, ¿no? Las franjas del incremento de temperatura, entonces quieres gritarle a todo el mundo, oigan, pongámonos las pilas. Y cuando vas a una región carbonífera, estoy pensando ahorita en el ejemplo que tuvimos en Coahuila, lo que quieres decirle a la gente es que se cierren las minas de carbón ya, por favor, ¿no? No puedes decir eso en una región que está vinculada a su historia, a su identidad, absolutamente todo a las minas del carbón. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia ahí? Ha sido, bueno, si no podemos decir que se cierren las minas del carbón, porque nos voltea en contra de nuestra propia audiencia, vamos diciendo, hagamos otra cosa menos carbón. Y ahí la estrategia ha sido ir construyendo huertos comunitarios, huertos escolares y huertos en casas de algunas de las viudas que han sido víctimas de los desastres y siniestros de las minas del carbón. ¿Por qué hacer huertos? Porque les muestras que hay otra posible vinculación con el territorio. Esta tierra que te han dicho que no te puede dar nada más que carbón, resulta que te puede devolver alimento, resulta que te puede sostener. Resulta que tú puedes volverte a vincular, porque una de las cosas que han ocurrido en esas regiones es un divorcio con su territorio a punta de contaminación, a punta de tajos, a punta de minas a cielo abierto, ¿no? Entonces, ¿cómo sanas una relación que está rota? Y le apostamos mucho y creo muchísimo en esas experiencias que están ocurriendo, porque las hicimos aparte de una de esos huertos en una preparatoria. Entonces, hay una generación de chicos y chicas que están entendiendo otra forma de entender el suelo, el territorio en el que están. No como este lugar a ver cuánto le puedo extraer y si se acaba aquí me voy como plaga al siguiente lugar a hacer otro hoyo, ¿no? Y sacarle más carbón, ¿no? Y dejar más desastre, sino que más bien cómo puedo recuperar la tierra, cómo puedo recuperar los suelos, cómo puedo ir sanando algo de esa relación que se perdió hace tantas generaciones, ¿no? Y el tercer reto es tener fe en el proceso, ¿no? Y esto es algo que de hecho pintamos en un mural que hicimos ahí es una frase de Ricardo Flores Magón que pintamos en la preparatoria de Barroterán, Coahuila, ¿no? Que dice, ten fe en el proceso, ¿no? La madre tierra se enorgullecerá de sus hijos, que muy pronto besará sus frentes en vez de quemar sus espaldas, ¿no? ¿Y por qué digo ten fe en el proceso? Porque cuando estamos en la lucha climática hay una desesperación. Y la verdad es que es difícil mantener el ánimo cuando vemos este contexto tan adverso todo el tiempo. Cuando todo el tiempo estamos siendo bombardeados por va mal esto va mal y además Estados Unidos acaba de aprobar esto y además acaba de pasar esto en Europa y además los desastres que están ocurriendo en el sureste asiático y México con una sequía así, así. Entonces, ¿de dónde te agarras? ¿No? ¿De dónde te agarras en un contexto donde pareciera que todas las estás perdiendo? Y yo creo que la clave es tener fe en el proceso que está ocurriendo en el territorio, en lo local. Este modelo de consumo, de obsesión con un crecimiento infinito imposible, nos ha alejado del territorio y nos ha alejado de lo que realmente sustenta la vida. Y yo creo que ahí está la última clave que soltaría aquí, que la verdad es lo que me mantiene cuerdo y lo que me mantiene motivado, ¿no? Y con este nivel de energía que espero que se esté expresando en la entrevista, ¿no? Que es, hay victorias que están ocurriendo en el territorio, ¿no?
a principios de este año, arrancamos con 2 frentes en Cozumel y La Paz, ¿no? Contra puertos de megacruceros, que se cernían como amenazas para territorios que ya, Cozumel ya muy golpeado, ¿no? Sería el 4.º puerto de cruceros en su isla, y La Paz sería el primero, ¿no? Que llegaría a romper en un lugar donde se ha conservado la vida, la biodiversidad en el océano, pues naturalmente los ruidos, los aceites, todo el combustible que se quema, todo eso que generan los cruceros son una devastación para los ecosistemas locales, ¿no? Y empezamos la lucha de este año frente a esos 2 contextos, donde lo que hicimos fue una campaña coordinada entre 2 sitios, donde a las escuelas les llevaban el documental de océanos, y quienes iban a darlo no era Pablo Montaño, ¿no? Y el equipo climático, sino eran las organizaciones locales que venían, venga, les presento este documental y luego les platico de la lucha que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién trae mano? No, pues la comunidad local, órale, van, ustedes mismos presenten el documental en las escuelas, hacemos una presentación, ayudamos ahí a que quede padrísima y unos materiales impresos para que luego se vinculen los chavos y las chavas que escucharon la plática a la lucha contra los megacruceros, ¿no? Entonces, ¿cómo te metes en la conversación de la población? Y al mismo tiempo, desde la promoción del documental, vamos promoviendo que se vea el documental en esas regiones, haciendo pauta, digamos, geográficamente seleccionada, ¿no? Y al mismo tiempo hacemos una campaña lúdica que invite a cuestionar por qué se está aprobando este puerto de cruceros, ¿no? Y entonces ahí hicimos una presión a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Semarnat, por las aprobaciones que estaba dando, ¿no? Llegamos a ir a protestar a la Ciudad de México, ya gente de Cozumel, gente de La Paz, vestidos de tiburón, vestidos de cangrejo, de pescado, de todo, ¿no? Afuera de la Semarnat haciendo un gran alboroto, porque esa era la última parte del plan. Que no sean problemas locales, sino que se reviente esta burbuja y que se escuche de esta problemática, de este conflicto en varios lugares. Y funcionó. Se retira el puerto de cruceros en La Paz, ¿no? La propuesta de generar ese puerto de cruceros la retiran, y en Cozumel, por otras acciones también de organizaciones locales muy importantes que ponen un amparo, ellos logran que se dé una suspensión definitiva al cuarto muelle. Ese proyecto sigue ahí latente, pero por lo pronto está detenido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Voltear a ver el territorio, confiar en los procesos locales es donde está la solución. Si nos han jalado la atención a voltear a ver nada más lo que se define en las Naciones Unidas, y la verdad es que puede ser muy desgastante, y perdemos tiempo, y perdemos energía, y perdemos voluntad, y perdemos mucha de la ilusión de que esto vaya a ir a algún lado, ¿no? Pero, ¿por qué razón el 80% de la biodiversidad del planeta está en manos de las comunidades indígenas si no son ni el 10% de la población? Porque defienden el territorio, porque le apuestan a los procesos y a la defensa del territorio en lo local. Esa es la gran clave. Por eso se conserva ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi tercera y muy amplia última respuesta. Gracias. No, la verdad es que súper completas. Creo que bastante de los que trabajamos en acción climática, al menos en un frente diferente, nos relacionamos mucho en lo que haces. Y bueno, tú que estás en el campo directamente en el frente de batalla, pues nos inspira mucho todo esto, lo que dices. Y nos reconecta también con el propósito. Y te agradecemos por eso. La última pregunta, la verdad es de que desgraciadamente, es un mensaje final que va dirigido también, independientemente de que seas ganador en esta, ¿no? Que lógicamente nos gustaría que lo fueras, sino que va dirigida a que los que van a ver estas nominaciones, ya sea líderes de gobierno o empresa, puedan tener un mensaje claro de qué es lo que esperas también de este reconocimiento, y también, lógicamente, qué te motiva a hacer en caso de que lo ganes. A mí lo que me motiva en ese tipo de espacios siempre es la oportunidad de seguir tejiendo, de seguir vinculando las luchas, de seguir encontrando nuevos aliados y aliadas imposibles. Creo que las mejores historias, los mejores chistes son cuando se juntan los perfiles más diversos y más raros, y entre más improbable la alianza, mejor lo que va a ocurrir ahí, ¿no? Entonces, creo que el proceso evolutivo de nuestro planeta nos ha llevado a la división y a la segmentación y a la individualización de tantos frentes, ¿no? Que lo que más nos surge es la generación de comunidad y la generación de estos puentes de diálogo, de conversación y de lucha, ¿no? Y de una lucha que también se disfruta, de una lucha que tiene momentos pesados de duelo, de dolor, de derrota, ¿no? Pero una lucha que también da espacio para el encuentro, para
el replantear y el apasionarnos por la búsqueda de estas soluciones. Creo que al final de cuentas, el frente climático ofrece una oportunidad que no nos ofrecen muchas luchas, que es la reconversión absoluta del todo. La reconversión absoluta de todo lo que tenemos delante de nosotros y la oportunidad de replantear y la oportunidad de transformar los cimientos de nuestra civilización, aunque suena ambicioso, ¿no? Y que suena alejado de la realidad. Pero eso es lo que yo creo que tenemos delante con este tipo de espacios, de oportunidades. Y pues agradezco mucho la oportunidad que nos han dado al tema para estar en estas nominaciones. Gracias y felicidades a ti, muy honrados y sobre todo muy inspirados de tenerte con nosotros. Y bueno, bienvenidos todos a que puedan revisar a detalle esta entrevista y sobre todo escrita, que conecten con Pablo y todo el equipo del tema y sobre todo que vean cada uno de sus documentales independientemente que sean en México o no. Creo que es un proyecto que se puede replicar en muchos lados y de muchas maneras. Así que felicidades y gracias, Pablo.